Ser mamá trae retos compartidos, pero también retos diferentes para cada una de nosotras. Para Fiorella Giordani, el mayor reto que la vida le mandó con la maternidad fue el diagnóstico de autismo de su hijo. Lorenzo, un niño que llena de luz la vida de sus papás y de los que lo rodean, es el motivo para que Fiore esté acá compartiéndonos su historia. Cómo llegaron al diagnóstico, cuáles son los retos que trae y cómo los demás podemos apoyar a familias que tienen algún miembro con autismo, ya sea un niño o un adulto, son algunos de los temas que estuvimos conversando. Un episodio con un tema retador, que pasa del llanto a la risa gracias a la honestidad refrescante de Fiore. Los que tenemos el placer de conocerla podemos decirles que oírla hablar es una de las cosas más deliciosas y entretenidas que hay. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien a quien creas que le puede gustar o que de pronto le pueda servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar "no puedo más". Uy, pero qué rico un hijo más. O ni uno más. No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas al Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Estamos felices de que nos acompañen en un episodio más. Y hoy nos acompaña Fiorella Giordani. Fiore es mamá de Lorenzo, que tiene 5 años y viene a contarnos una historia de transformación muy, muy hermosa, de muchos aprendizajes, de salud definitivamente, que empieza cuando a Lorenzo le diagnostican autismo a los 2 años y medio. Y que está llena de mucho amor y muchos aprendizajes, como les dije ahora. Fiore, bienvenida. Ay, muchas gracias, niñas. Estoy súper emocionada de estar acá. Un poquito nerviosa. Es como la primera vez que oficialmente cuento como la historia. Entonces, bueno, les cuento como un poquito. Soy Fiorella Giordani, la mamá de un ser maravilloso que se llama Lorenzo. Lorenzo, desde que yo supe que estaba en embarazo, sabía que él era un ser especial y diferente. Yo me acuerdo que cuando yo me enteré que estaba en embarazo, yo me cogía la barriguita y yo decía: mi amor, tú viniste a cambiar el mundo, tú vas a ser maravilloso, eres un ser demasiado especial. Y así fue. Y little did I know, así fue. Entonces, tuve un embarazo súper sano, tuve un embarazo súper normal. Nació de 39 semanas más 5, o sea, casi las 40 semanas, fue parto natural, todo perfecto. El embarazo fue un embarazo muy tranquilo, súper feliz, normal. Cuando tuvimos el nacimiento de Lorenzo, siempre Lorenzo se caracterizó por ser un bebé súper distinto, o sea, un bebé que no dormía, no hacía siestas, muy extremadamente despierto. Me acuerdo que todo eso hizo que obviamente pues uno no duerme como mamá, menos con un recién nacido que tampoco duerme, pues porque hay como los recién nacidos, uno sabe que uno se despierta como cada 2 horas, hace toda la parte pues de alimentación, pero con Lorenzo era algo como muy distinto. Era literal no dormir por días y por horas, y eso te empieza a hacer como una jugada medio rarita en la cabeza. Entonces, yo me empecé también a enfermar y no entendía por qué mi bebé era como muy distinto. Además, mi hermana y yo estuvimos en embarazo al mismo tiempo, ella tuvo mellizas, y al ser un poquito prematuras, pues eran bebés que dormían mucho tiempo, ellos tenían su tiempo para descansar, o sea, era diferente pues la movida, y yo tenía solo uno, pero era algo como muy caótico. La parte de la lactancia también fue súper dura, solamente lo lacté 20 días porque pues prácticamente me destrozó completa, y yo no fui capaz porque además de que no estaba como sana mentalmente, todo me abrumaba y me dio depresión postparto. Entonces, con esa depresión postparto también me empecé a concentrar mucho en por qué Lorenzo era tan distinto. A él le daban como unos espasmos musculares cuando era bebé, o por ejemplo, se concentraba muchísimo viendo cosas, o por ejemplo era muy adelantado en ciertas cosas, y en otras partes del desarrollo estaba un poquito más atrás de su edad. Por ejemplo, Lorenzo empezó a caminar a los 8 meses.
Pero, por ejemplo, el habla, apenas Lorenzo empezó a hablar a los 4 años, pues, el año pasado. Él tenía su propio idioma. Y él, o sea, uno lo empezaba a interpretar, pero él empezó a hablar el año pasado, apenas. Bueno, nosotros empezamos como con los signos como más, como que me llamaron a mí la atención cuando cumplió el año y medio, que ya era mucho más obvio que Lorenzo se expresaba distinto, hacía cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, eran cosas como muy, dejaba algo en una parte y ahí tenía que quedar, entraba en crisis si algo cambiaba de lugar, alineaba todo siempre, los juguetes, carritos, todo, caminaba en puntitas de pie. Cuando era chiquito aleteaba mucho, pero en ese momento a mí me parecía normal, eso lo descubrí ya mucho, mucho más adelante. Le gustaba mucho correr en círculos alrededor de la mesa o en círculos el propio. Y yo tengo una cuñada que es neuropsicóloga, entonces con ella siempre teníamos como muchas conversaciones, pero ella como nunca fue como invasiva, como yo creo que deberías, no, ella fue súper respetuosa, yo la amo por eso, y yo siempre tenía como esa curiosidad, yo decía, yo sé que algo es distinto en Lorenzo. Y por ejemplo, Lorenzo se obsesionaba muchísimo con algo. Él se obsesionó con Iron Man a los 2 años y él todo el tiempo era chasqueando los dedos como Thanos. Entonces él todo el tiempo era así, tin, tin. O le hablaba así, él se ponía una máscara como si fuera Iron Man. Y no, era hermoso mi muñeco. O por ejemplo, tú le hablabas y él te ponía la mano así como Iron Man, así el fueguito. Y todo era Miman, Miman, porque él decía Iron Man, Miman, Miman, Miman. Pues entonces, un día estábamos en la sala de mi suegra, estábamos ahí todos comiendo, era como una tarde, y ellos estaban en la cocina haciendo mazapanes. Cuando yo estaba hablando con mi cuñada, yo le dije, Verito, yo creo que hay algo que tú y yo hace rato queremos hablar y no hemos sido como capaces de hablar. Y me dijo, sí, yo creo que sí, pero tú tienes que ser capaz de decir la palabra. Y yo dije, yo creo que Lorenzo es un niño autista. Y justo en este momento, Lorenzo se empieza a ahogar en la cocina. Entonces, mi otra cuñada también es médica, entonces empezamos a hacer como, eso fue un desastre, o sea, eso fue, les voy a decir, de las peores experiencias de mi vida. Susana empezó a coger el niño, pues estaba ya ahogando, se puso morado, nos tocó salir para urgencias, no sé qué, como con todo este caos. Entonces, en ese momento, pues no pudimos hablar obviamente de nada. Ya luego que nos sentamos, pues y nos concentramos en el tema, ella me dijo, como si Fiore, yo también veo lo mismo que tú ves, a él hay que hacerle como una prueba como interdisciplinaria, eso tiene como varias pruebas, eso es como pruebas de visuales, pruebas físicas, un montón de cosas. Y primero fuimos donde una neuropsicóloga, pues como una persona como que supuestamente pues era como experta en ese tema. Ese primer diagnóstico, la verdad, yo no quedé contenta. Me parece que fue una persona que lo hizo como muy superficial y al final nos dijo como que la culpa prácticamente era de nosotros como papás, pues que nosotros estábamos teniendo como tipo problemas entre nosotros y que lo estábamos como tipo poniéndole esa presión al niño. Pues era una cosa, fue súper extraño, o sea, yo salí llorando de esa cita y yo dije, yo no estoy loca, o sea, yo no estoy loca, yo sé que algo está pasando y yo necesito saber para poder ayudar a mi hijo. Entre todo esto, Lorenzo ya había empezado la guardería. Uh-huh. Y ahí fue cuando empezó con las crisis más fuertes. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero por ejemplo, ¿te acuerdas que, pues no sé si a ustedes les pasa, que cuando les pasó, perdón, que ustedes van a la guardería y se tienen que quedar como unas horitas con el niño, como mientras él se adapta y todo eso? En los primeros días, yo me acuerdo que nosotros estábamos en un salón y era como la clase de música y él estaba como, bueno, normal. Entonces empezaron como a correr alrededor de la salita, como con una música y llegó el profesor de música y empezó a tocar unos tambores. Lorenzo inmediatamente se tiró al piso, se empezó a dar así contra el piso, se empezó a aruñar, a sacar sangre y se cogía el labio y se lo arrancaba. Entonces la profesora dijo como, ay no, acá está la mamá, yo tengo que ayudar. Entonces ella hermosa pues lo cogió, lo abrazó y el Lorenzo era fa, o sea, era una cosa, pues no era un berrinche, no era una pataleta, sí. Pues es algo que uno sabe que es distinto. Que es diferente. Entonces cuando pasó eso yo me quedé pensando y yo dije, no, pues alguien me tiene que decir porque yo no estoy loca, uno como mamá sabe. Y uno empieza a ver comentarios alrededor que también te afectan aún más, porque dicen, él necesita que tú seas más duro con él necesita una pela, él no sé qué, y, o sea, la verdad, yo no, o sea, yo sabía desde el principio que Lorenzo es un niño que hay que tratar con demasiado amor, y yo sabía que yo no estaba loca.
Entonces, conseguí una cita en la Fundación Integrar, que son expertos pues como en neurodiversidad y son expertos en esta parte del autismo, y les iba a contar un poquito de autismo, que ahora se le llama TEA. TEA es el trastorno del espectro autista. ¿Por qué se le dice espectro? Porque ningún autista es igual al otro. Hay un espectro, eso es como una curvita. Lorenzo está entre esta curvita y acá, en la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita un apoyo en ciertas partes de su desarrollo y un apoyo notable en otros. Ya en esta esquina están las personas que son no verbales, las personas que necesitan pues un apoyo cognitivo e intelectual, una cosa mucho más profunda. Lorenzo necesita apoyo notable en la parte pues como del desarrollo del habla y las obsesiones, y un apoyo notable en la parte de autolastimarse, pues como de autoagredirse. Cuando empezamos con la Fundación Integral fue un diagnóstico que se hizo súper largo, eso fue como un mes, teníamos varias veces que teníamos que ir, entrevistar al papá, a la mamá sola, juntos con el niño, al niño lo evaluaban solo, o sea, fue súper interesante ese proceso. Y llegó el día del diagnóstico y nos sentaron a nosotros dos, entonces el psicólogo empieza a leer toda la hoja y literal, esos son como 5 hojas y empiezan a leer, o sea, específicamente todo lo que ven en el niño, todo. Esto tiene que cumplir todos estos criterios. Entonces empezaban a leer uno, este criterio lo cumple. Este criterio lo cumple. Entonces al final, él hace así los papelitos y me dice, bueno, entonces Lorenzo cumple con el diagnóstico, está dentro del espectro autista, y él se quedó callado y dijo, bueno, ¿cómo se sienten? Entonces mi esposo me miró y yo lo miré y yo me puse a llorar inmediatamente. Entonces él me dijo, no, yo sé, yo le dije, no, es que yo no estoy triste. Yo no estoy llorando porque estoy triste. Yo estoy llorando porque por fin sé que yo no estoy loca. Pues porque todo el mundo me decía, le estás prestando demasiada atención, hay que ignorarlo, eso es una pataleta, o sea, lo mimas demasiado, déjalos, y él grita, no, Lorenzo, no. O sea, mi generación, nuestra generación, está tratando de crear a los niños con demasiado amor, con demasiada empatía, con demasiado respeto, y eso era lo que yo quería para Lorenzo y mi esposo también. O sea, Esteban y yo hemos estado siempre en el mismo sitio, o sea, con la misma, queremos educarlo de la misma manera, dándole el mismo amor, todo. Entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, Dios mío, fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Y cuando nos dieron ese diagnóstico, ya estábamos en pandemia. Y por recorte de personal, yo salí de la empresa donde estaba trabajando, y yo había ya levantado la mano por la depresión postparto. Entonces eran como un montón de cosas juntas, entonces yo tenía que aprender a ver cómo podía ayudar en el proceso de Lorenzo, ver cómo me podía ayudar a mí y obviamente pues conseguir trabajo. Entonces fue como ese 2020 fue todo un reto, porque ahí fue cuando tuvimos el diagnóstico, cuando yo empecé mi tratamiento con la depresión postparto. Hablo muy abiertamente del tema de la depresión postparto porque ahora todo el mundo es como un poquito misterioso y eso que ya no tanto. Pero bueno, yo soy sobreviviente de la depresión postparto y todavía estoy en tratamiento y estaré por muchos años porque hace poco tuve una recaída y pues hay que seguir luchándola. Pues, y una mamá feliz y consciente y mentalmente sana es un niño feliz. Entonces, bueno, ya empezamos con la fundación, empezamos a tener un proceso súper bonito. Lo que más difícil ha sido en el proceso de Lorenzo es cuando él se hace daño a él mismo. Lorenzo está en el espectro leve, por así decirlo, porque es un niño que ya se comunica, que le gusta socializar, le gusta tener amigos, él te puede mirar a los ojos, porque eso es otra cosa. La sociedad no conoce y no sabe muy bien que el espectro es demasiado amplio, entonces que muchos niños pueden ser autistas sin tener como las características específicas que toda la vida nos han enseñado, ¿cierto? Pues Entonces, incluso dicen que hay muchos adultos de la generación de nosotros que son autistas y nunca fueron, pues nunca se diagnosticados. supo, nunca fueron Ujú. diagnosticados. Y eso Exacto. pasa con la dislexia, con el autismo, con el trastorno de déficit de atención. O sea, Con en todo. realidad que eso que decían, pues mi mamá decía, ay, es que le dan Ritalina a todos los niños. Y yo digo, no, el problema es que de verdad había mucha gente que tenía Ujú. diferentes trastornos y no nos dimos cuenta. Exacto, es que, a ver, el autismo hasta el momento, pues lo que me han explicado a mí en la fundación y un montón de cosas es que normalmente el autismo es genético. Mucha gente te va a decir que son las vacunas o yo no sé qué, o sea, es mucha desinformación.
acá en este país la desinformación es inmensa. En mi hogar, normalmente, y nos explicó el psicólogo, cuando se diagnostica un niño, se diagnostica un adulto, y en este caso, alguno de los padres normalmente. En mi caso, mi esposo fue diagnosticado también ese año, ya cuando empezó el proceso de Lorenzo, él también empezó con su proceso porque los dos necesitábamos conocernos a nosotros mismos para poder apoyar a Lorenzo, porque la verdad esto es un camino que no es posible, o sea, no es tangible, vos ves un niño que camina, que habla, que sonríe, vos ves unos padres que trabajan, que hacen un montón de cosas, pero lo más difícil de todo este proceso es de la puerta de la casa hacia adentro, es todo lo que tenemos que vivir como familia, toda la fuerza emocional y mental que tenemos que tener para todo este proceso, porque cuando nos dieron ese diagnóstico y cuando nos dijeron pues que también eso era algo pues muy genético, ahí fue que también muchísimas cosas en el hogar empezaron como a encajar, como a saber, ok, esta dinámica no funcionaba por esto. Nosotros tuvimos pues obviamente es algo muy difícil para la relación. Nosotros tuvimos un momento en nuestro matrimonio muy difícil porque estábamos todos como encontrándonos como seres humanos. Cuando uno está bien, uno puede estar bien con el otro. Cuando uno no está bien, uno no va a estar bien con el otro. Entonces empezamos como cada uno en su proceso, pero lo más importante para nosotros era aprender a apoyar a Lorenzo. Entonces, ¿qué pasaba con Lorenzo? Lorenzo es supremamente inflexible. Un niño como con el diagnóstico de Lorenzo, pero depende en qué grado esté, son unos niños supremamente inflexibles, o sea, para ellos no hay un gris, es blanco o es negro. Yo me puedo quedar discutiendo con él 3 horas y le puedo decir que ese cartón es morado. Y él me dice, no, ese cartón no es morado, es negro. Amor, pues estás viendo que el color es morado. No, es negro. O sea, me puedo quedar 3 horas dándole las explicaciones a y por ahí él va a decir, no, pues eso es negro. O sea, es como yo lo digo, es negro. Entonces, esa inflexibilidad hacía que Lorenzo entrara en crisis. Las crisis de Lorenzo se empezaron a manifestar con demasiadas agresiones a él mismo. Entonces él se mantenía con moraditos en los brazos porque él inmediatamente se mordía, o hubo un tiempo que él parecía, pues yo me acuerdo que una vez yo llegué llorando a la oficina porque una de las peores crisis que tuvimos era que yo no entendía por qué cada que él se bañaba eran gritos y eran tin, tin, o sea, se rasguñaba toda la cara, se sacaba sangre, hasta que cada que era un baño, era un llanto y yo lloraba, llorábamos todos, lloraba Rubielita, la señora que nos ayuda en la casa, que eso es otro tema que yo ahorita les voy a contar, que el apoyo de ella y de la familia ya después de pasar todo este proceso, pero, o sea, llorábamos todos y el niño ensangrentado en la ducha, o sea, era como una película de terror. Hasta que un día yo lo sentí, yo le dije, amor, por favor, exprésate, ¿qué es lo que pasa en la ducha? Él me dijo, es que el agua me duele. Entonces, para ellos tienen una sensibilidad corporal demasiado alta. Los sonidos, algún sonido que a ellos no les parezca familiar, porque, por ejemplo, Lorenzo o te escucha la música a todo volumen o no te la escucha, pero yo le tengo que avisar cuando voy a prender el secador, porque de una vez sabe que ese sonido a él le estresa. Pero, por ejemplo, sabe que al papá le gusta el metal y pone metal en el carro a todo dar, pero no es capaz de escucharla bajito, o sea, es como de muchos extremos. Entonces, cuando pasó eso, obviamente lo hablábamos mucho pues en la fundación y ellos siempre nos han dado como todas las herramientas y nos dijeron, listo, entonces vamos a empezar a volver el baño algo feliz para él, que es lo que más le gusta, Iron Man. Hay que entapetar ese baño Iron Man, hay que volver ese baño, o sea, un cine o algo parecido. Entonces, bueno, yo dije, listo, no tengo cómo entapetarlo, pero bueno, llevemos los juguetes, llevemos a Iron Man. Descubrimos que lo que a él le molestaba era el chorro, entonces puse como las bañeritas de bebé, entonces ya él se bañaba como al principio, aceptó la bañera, perdón, me equivoqué, antes de la bañera, a mí me tocó bañarlo con el chorro, como yo no había descubierto lo de la bañera, me tocó que él se bañara encima del sanitario con una coquita, o sea, él se paraba, yo cogí una coquita de agua y lo bañaba así, parado al frente del espejo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos también necesitan ver qué está pasando. Entonces yo lo paraba al frente del espejo y yo le decía, mira, amor, ya te va a caer el agua. Entonces él hacía así, pues como que se estremecía un poquito y yo le echaba el agüita y él se dejaba bañar. Pero pues era chorrito, pues como tin, 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 te bañé rápido, tin.
terminamos. La anticipación es importante para ellos. Es súper importante. Todo hay que anticiparlo para todo. Vamos a ir en un mes, no sé, de paseo, todos los días. En un mes nos vamos de paseo, ¿qué vamos a hacer en el paseo? ¿Qué vamos a llevar al paseo? ¿Qué vamos a empacar al otro día? Recuerda que vamos un mes, Hay que anticiparlo con demasiado tiempo. Entonces, con eso del baño, ya después, cuando conseguí la bañerita, se adaptó a la bañera y se empezó a bañar en la bañera y logramos como quitar esa agresión que él tenía él mismo cuando tenía el baño. Para los niños con este diagnóstico, ellos normalmente retienen demasiado, no les gusta hacer popó. Entonces, para nosotros el tema del control de esfínteres ha sido súper difícil. Él tiene 5 años y todavía tiene que sentarse en la misma parte, en la misma esquina de la casa, en una vacinilla. Hubo un tiempo que él me preguntaba a dónde va el agua con la que yo me baño o con la que se va el pipí y el popó. Entonces, al principio, crees que lo correcto es, yo un día le busqué en YouTube un video de planta de agua, me tocó sollarme la media hora de la planta de agua para explicarle a él, y la fundación me decía, no, tú no puedes profundizar tanto, porque entonces la cabecita de él va a empezar a buscar y a indagar un poquito más. Entonces también aprendimos que con él, o sea, las indicaciones tienen que ser claras y cortas, porque entonces, por ejemplo, Lorenzo está fascinado con el más allá. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué pasa con los huesos cuando nos morimos? ¿Qué pasa con nuestro pelo cuando nos morimos? ¿Qué pasa con el universo? ¿Qué hay más allá? ¿Qué pasan con los planetas? Una vez me acuerdo que íbamos en el carro él y yo solos y me pregunta cuál era la misión de él en la Tierra. Y había acabado de empezar a hablar, tenía 4 años. Y yo manejando así en la autopista y yo como que, ¿qué le contesto? No sé qué contestar, pues no, pues tu misión es que seas feliz. Yo no sé, era muy raro. O, por ejemplo... ¿Y qué es ser feliz, mamá? Sí, pues, o sea, eran unas cosas súper profundas. Entonces nos decían, no pueden profundizar tanto en el tema porque él va a empezar a querer saber más. Muchísimo más. Entonces con él hay que tener también cuidado pues como con esas expresiones y decirle como lo que es. Hay veces yo le digo como, amor, no sé, la verdad no sé. Me ha preguntado qué hay más allá de la nada, quién creó el universo, por qué se creó el universo, por qué nos morimos. O sea, hay un montón de cosas súper profundas que yo la verdad no soy capaz de contestar. Entonces, bueno, cuando la parte pues del control de esfínteres sigue igual, eso es algo que lo tenemos que trabajar todos los días un poquito. Me acuerdo que al principio cuando intentábamos acostumbrarlo al baño nos tocaba cerrar todas las ventanas porque los gritos eran tan fuertes y él se cogía así, él sufría demasiado, decía yo no quiero mami, no quiero entrar al baño. Entonces sufría tanto que al final es como que uno tiene que poner en una balanza algo, porque si él sufre tanto como con toda esa ansiedad que le da este tema, es mejor que él esté tranquilo. Y así nos fuimos yendo, pues como que tuvimos el año pasado, a finales del año pasado, nos empezábamos como a acostumbrar, ¿cierto? Él ya pasó a colegio, él ya no estaba en guardería, ya estaba en colegio. Todo el proceso con el colegio ha sido muy interesante, muy bonito y algunas veces muy retador, porque, a ver, las profesoras son los ángeles que nos mandó la vida, o sea, esas profesoras dan la vida por Lorenzo. Han aprendido demasiado y lo bueno de la fundación es que ellos también le dan talleres a los docentes de los colegios pues en los que estén los niños. Entonces eso es súper bueno porque además las profesoras quieren aprender y muchas cosas que les enseña la fundación lo aplican en el colegio para otros niños, entonces es buenísimo. Y terminamos el año muy bien. Ahora, cuando empezamos este año, aquí viene el tema de la anticipación. Ahí fue cuando pasó lo más difícil que nos ha tocado vivir con el diagnóstico de Lorenzo, que fue que pasaron como ciertos eventos que anticipamos algunos y otros no, porque pues obviamente a veces el afán de la vida cotidiana no da para anticipar, a mí se me olvida, le olvida a mi esposo, es normal. Y fue que bueno, yo tenía un viaje a Las Vegas laboral, entonces yo le empecé a hablar a él muchísimo de ese viaje. Yo le hice en dibujitos, le mostré dónde quedaba Las Vegas, hicimos como un calendario con un avión, que mamá se iba a la carita, se lo hice divertido, para que él fuera contando los días. La anticipación de ese viaje fue todo un éxito. Yo me fui una semana, volví y él
regio, empoderado. Esteban me dijo, le fue muy bien en el colegio, se bañó tranquilo, durmió conmigo tranquilo, todo súper bien. Cuando yo llegué un viernes, ese fin de semana, hubo un inconveniente en el hogar de la familia de Esteban y mi suegra le tocó cambiarse de casa, pero nadie tenía anticipado eso, ni siquiera nosotros. Entonces, ese fin de semana, el domingo, no llegamos al apartamento que él conocía, que desde que nació, sino que llegamos a un apartamento completamente distinto. Entonces, él desde que llegó era como mirando todo como bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué está pasando? Ya desde ahí ya había algo que había como una bandera roja, pero como que no nos habíamos dado cuenta. Esa semana siguiente pintamos el apartamento. O sea, las paredes eran blancas, pero las volvimos a pintar de blanco. Pero ese no era el blanco que él conocía. Entonces, cuando los pintores llegaron a pintar la casa, entonces movían muebles, entonces Lorenzo dijo, yo esta gente no la conozco, están cambiando mi hogar, tocó ese mueble, tocó esa silla. Entonces Lorenzo decidió que en la única parte donde en la casa iba a estar era en la mitad de la sala. Entonces Lorenzo no se sentaba en el mueble, no se sentaba en la mesa, se sentaba en la mitad de la sala. Como que para nosotros fue muy importante, como la mamá no iba a estar, como que anticiparlo el viaje, claro. Pero la pintada de la casa nunca se nos cruzó por la cabeza. Y pues, el cambio del apartamento menos. Pues y como que o sea, Esteban y yo tratamos de pensar en cada detalle, pero hay veces no, es imposible. Somos humanos, es que eso es lo primero. O sea. Pues y lo menos que nos íbamos a imaginar que iba a detonar esta crisis iba a ser toda esta poca anticipación, o sea, no teníamos ni idea. Y las paredes quedaron blancas. No es que las hayamos pintado moradas, rojas, un color que haya sido, no, eran blancas. Entonces, claro, él siempre llegaba al colegio y me decía, ¿por qué el señor sigue aquí? ¿Por qué sigue pintando mis paredes? Es que la casa no me gusta así, la casa estaba bien antes. Entonces, claro, ya cuando tú tratas de explicarle lo que se tuvo que haber anticipado es muy difícil porque su cabecita no lo va a entender. Lo que decías ahora, el morado, el negro, no, el morado, no, el negro. No. Entonces, ¿es blanca la pared? Sí, pues no es el blanco mío. Pues no, ese no es un blanco. Eso puede ser un beige, un off-white, pero no es el blanco, pues no. Entonces, cuando pasó todo eso, él empezó a tener unas reacciones súper agresivas. Él empezó a ser agresivo con Ruby, que es la señora pues, que nos apoya en la casa y lo cuida desde que es bebé, y las agresiones más grandes las tenía conmigo. Él buscaba lo más pesado y lo que supiera que iba a lastimar, y me lo tiraba a la cabeza, y en partes que él sabía que me podía lastimar. Yo me acuerdo que todas esas crisis empezaron cuando yo estaba en el trabajo y me empezaba a llamar la profesora y me decía, Febre Lorenzo, hoy estuvo bastante agresivo, se metió a clases que no eran de él a tirar las cosas, no está participando en las clases, lo vemos angustiado, lo vemos serio, no toca nada, no, nada. Entonces cuando empezaron a como también esa otra bandera roja en el hogar, que empezó a estar así súper agresivo, yo me acuerdo que, niñas, yo les voy a decir, yo pienso en eso y a mí se me parte otra vez el corazón. Eso fue súper duro. Y a mí me tocaba salir corriendo de la oficina porque Ruby me decía, Fiore, ya no sé qué hacer. Y yo sentía por allá que era como si estuvieran como un terremoto, como que vos sentís cuando tiran algo, alguien gritando, y Ruby me decía, Fiore, yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Estoy asustada, me va a pesar del niño. Entonces, acá yo también le agradezco a mi jefa de corazón, que yo sé que ella va a escuchar este capítulo, que si no hubiera sido por ella, pues, o sea, a mí me tocaba escribirle, decirle, nene, tengo que salir urgente porque tengo que saber qué hacer con mi hijo. Entonces, claro, llegaba y él era vuelto nada, se hacía daño él, la casa vuelta nada, niñas, yo llegaba y era como cuando se meten a robar a una casa, así era mi casa. O sea, todo tirado, todos los libros. Entonces Ruby decía como, yo sé que yo lo puedo ayudar hasta cierta parte, pero después también me toca protegerme a mí, porque entonces él también ya veía a Ruby y nos tiraban sillas, es que además él es muy fuerte, ellos tienen muchísima fuerza. Entonces yo llegaba a la casa y yo decía, no me puedo poner brava con él porque sé que él está sintiendo algo que yo no sé, o que yo no lo siento de esa manera. Entonces eran crisis de 3 horas, en donde solamente habían gritos
y a mí me cogía a puños. Eso fue una pesadilla, les voy a decir. Y él estaba tan lastimado que yo llegaba a la oficina y yo decía, mi hijo parece un hijo, un niño abusado. Eso era súper injusto, porque nosotros solamente le habíamos dado demasiado amor. Y verlo así, eso pues le parte el corazón a uno. Además, lo que pasaba era que tú dejas de ver a tu hijo. O sea, tú dejas de ver, yo dejé de ver a Lorenzo. Ya Lorenzo no era el Lorenzo que yo conocía. Era como si tuvieras un niño completamente distinto. La carita le cambiaba y todo. O sea, estaba en una crisis tan profunda que era irreconocible. Entonces, cuando él empezó con todo esto, de que no podía tocar, de nada, de darnos con todo lo que encontraba, yo ahí le escribí a la fundación. Y yo le dije, saben que esto se nos salió de control. Todas las noches teníamos una crisis. Él empezaba a gritar, porque no sé, ya nos tenemos que dormir. Todo con Lorenzo es con alarmas, porque obviamente él se puede quedar eternamente haciendo algo. Entonces, en mi casa a las 7 se come, 7:30 nos organizamos para acostarnos, 8 estamos en la cama y a las 8:30 suena la alarma y ya lo que estemos haciendo de 8:30 a 9 se tiene que dejar de hacer porque sonó la alarma y nos tenemos que dormir. Sonaba la alarma y eso para leer una pesadilla. Yo no me voy a dormir, no me voy a dormir. Habían días que Esteban trataba de abrazarlo así como de protegerlo, porque él ya entraba en una crisis, que era con los ojos blanqueados, morado, era gritando. Nosotros cerrábamos todo el apartamento porque yo decía, me van a llamar a bienestar familiar. Yo le decía a Esteban, yo estoy preocupada, ¿qué vamos a hacer? O sea, cerrábamos los baños, todo, y tiraba las cosas al piso. Entonces es cuando vos estás en un segundo piso, que vos escuchas arriba que caen monedas. Así era. O sea, yo decía, esto es una pesadilla, nosotros no podemos vivir así. Entonces yo le escribí a la fundación a las 11 de la noche y yo le dije, no somos capaces de seguir así, esto no es justo. Entonces él también se empezó a volver acumulador. Entonces él cogía un pañito, entonces como no tocaba nada, cogía un pañito, se limpiaba algo y lo dejaba en una esquina. Entonces empezó a dejar todo en varias esquinas de mi casa y no se lo podías tocar. No podíamos botar nada, no podíamos botar los pañitos, no podíamos botar la basura. O sea, nos tocaba cerrar la puerta con seguro porque cuando sacábamos la basura, él decía que se iba a ir a buscar la basura y se bajaba el edificio a pie, solo se iba, se salía. Entonces nuestra casa siempre la tenemos que cerrar con seguro porque él se iba. Él decía, me voy a ir a buscar la basura porque tiraron la basura y estaban mis pañitos, la basura. Entonces eran partes de la casa llenas de pañitos. Y cuando ya la crisis empezó súper fuerte, él también decidió que no iba a ir al baño y se empezó a orinar por la casa, como un perrito que se orinaba por esquinas y esquinas y esquinas. Entonces yo dije, no, ya aquí ya necesitamos algo más profundo porque yo no sé qué está pasando. Entonces le escribimos a la fundación a las 11 y a las 6 de la mañana nos dicen, listo, tenemos cita con la psiquiatra a las 11 de la mañana y lo vamos a revisar. Y yo, bueno, listo. Llegamos allá, Lorenzo no se sentaba en ninguna parte que no fuera encima mío, porque dejó de tocar también todo. O sea, si no era encima mío, no se sentaba, o si no, era parado. Él podía pasar horas sentado, comía parado, horas parado, comía parado, veía televisión parado, todo el tiempo parado, porque no se quería sentar en ninguna parte. Entonces, bueno, estuvimos con la psiquiatra, ella nos explicó todo lo que ella veía, todo lo que las fotos y los videos, nos tocaba hacer fotos, videos, todo lo que estaba pasando para que ella nos pudiera dar un diagnóstico. Y este año a Lorenzo le diagnosticaron con trastorno obsesivo compulsivo. Normalmente el autismo viene pues como con muchas otras cositas que se pueden diagnosticar un poco más cuando ellos son más grandes. En este caso, lo que nos decía la psiquiatra es que Lorenzo estaba muy chiquito para tener ese TOC tan severo, pero que eso era lo que pues le tenía que pasar. Entonces, para este tipo de diagnóstico, se le recomienda a los padres pues medicarlo. Yo soy fiel creyente de la medicina y de la psiquiatría, entonces pues yo nunca estuve en contra. Lo que sí le pedí a ella era que me explicara bien en qué iba a ayudar esa medicina. Entonces ella me dijo, lo que esta medicina va a hacer es que va a ayudar a que él no entre en crisis agresivas, o sea, que no se detone, que no tenga que guardar los pañitos, que se pueda bañar, o sea, que pueda ser un poco más flexible. Entonces eso tiene unas dosis las primeras semanas y al final, eso son unas goticas, al final ella te da como la dosis ideal para él por su peso, su estatura. Y así estamos con las goticas. La duda mía era, no quiero que Lorenzo deje de ser Lorenzo. Me dijo, no, estas gotas pues posiblemente le den un poquito de sueño y más apetito. Pues
no, nunca le dio el sueño. Apetito. Seguimos igual. Sí le dio apetito, pero mejor porque en toda esta crisis él bajó muchísimo de peso porque tampoco comía. O sea, dejó de comer, dejó de hablar. Yo me acuerdo que yo me sentaba al frente de él y yo le decía, gordito, ¿estás? Mírame, aquí está mamá. No, ni me miraba a los ojos, ni contestaba el nombre. Yo le decía, Lorenzo, nada. Lorenzo es súper amoroso. Todas las noches me dice, mami, te amo, eres la más hermosa, eres una princesa, te amo. Me dejó de decir te amo. O sea, él desapareció. Fueron 2 meses en el que yo no tuve a mi hijo. O sea, es como si al corazón de los papás se lo sacaran, lo partieran a la mitad, lo destrozaran y los dejaran demasiado aporreados por esto. O sea, es ver algo que uno nunca se imaginó ver. Es impresionante. Y lo peor es que todo eso pasa de la puerta hacia adentro. Nadie lo vive. Entonces, como yo les dije ahorita, eso no es tangible. Entonces, al no ser tangible, la gente tiene muy poquita empatía con eso. Y eso es otra cosa que nos ha dado muy duro, porque yo sé que para la familia no ha sido fácil eh, aceptar un diagnóstico que quizá para generaciones como nuestros padres, por ejemplo, en esa época no existía. Entonces, tanto como la gente de nuestro alrededor, conocidos, no saben expresar cuando no conocer sobre un tema, sino que prefieren opinar lo que ellos de toda la vida conocen. Entonces, pero si él mira a los ojos, eso no quiere decir que es autista, pero él socializa, pero él habla. Yo también, chiquita, hacía eso. Entonces yo también soy autista. O por ejemplo, como en mi época nadie se enfermaba, en mi época nadie era autista ni nada, pero ahora todos sí son autistas, eso está de moda. O sea, un montón de cosas que... Ay, qué dolor esos comentarios. Eso es horrible porque tú tratas de explicarle, además que es como que uno ir por la vida explicando, exacto, dando explicaciones. Eso es muy doloroso para una mamá, que yo tenga que explicar por qué mi hijo se comporta de cierta manera. Eso no es justo. Mi hijo es como es. Él está teniendo todo el amor que puede. Nosotros estamos haciendo todo de lo mejor que podamos. Estamos tratando de trabajar en nosotros mismos para poder ser nuestras mejores versiones, para poder acompañarlo a él en su proceso. Estamos en nuestras terapias, en nuestras cosas, acompañándolo en todo, tratando de hacer lo mejor para él. Y, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien a nuestro hijo, entonces sabemos que hay cosas que pueden funcionar, hay cosas que no. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Yo me volví como muy leona con mi manada. O sea, yo soy como a mi esposo y a mi hijo no me los tocan. O sea, ellos son mi vida, ellos son mi familia. Entonces, ha sido muy difícil muchas veces que tú sientes que necesitas ir como con un escudo, como todo el tiempo protegiendo a tu familia, dando explicaciones, es que pasa esto por esto, es que como mamá me he sentido supremamente juzgada de algunas veces querer tener mi espacio y, y que yo sienta que detrás de mi espalda dicen que yo soy una mala mamá. O sea, es como que constantemente nosotras somos juzgadas por la sociedad. Entonces, tenemos que ser mamás presentes, tenemos que trabajar, tenemos que ser súper buenas esposas, tenemos que hacer todo. Pero nunca nadie va a saber el esfuerzo que nosotros hacemos por nuestra familia, porque nadie pasa de la puerta de nuestro hogar hacia adentro, nadie sabe las batallas que todo el mundo está haciendo, nadie sabe por lo que pasa en su familia, en su vida personal, como nosotros como mujeres, nadie sabe eso. O sea, nosotros podemos tener un montón de demonios en la cabeza y todos los días nos levantamos, tratamos de hacer lo mejor por ellos, nos esforzamos en el trabajo, amamos lo que hacemos, lo hacemos con demasiado amor y así todo. Algunas veces la gente es muy cruel, es muy cruel. Esa es la parte que yo creo que en todo este proceso, después de ver a Lorenzo de la manera que él también ha sufrido, es lo más duro. Y hace poquito yo hablaba de eso con mi esposo y yo le decía, amor, porque siento que cada que yo quiero hacer algo con mis amigas, me siento juzgada. Y me dice, amor, tú eres la mamá más presente. O sea, el único que le debería de chocar, entre comillas, es a mí. Y me dice, pues, ¿cómo se te ocurre? O sea,
Tú eres una mujer que le encanta tener amigas, que le encanta salir, y una mamá sana mentalmente es lo que necesita Lorenzo. Si tú necesitas un tiempo a solas, lo necesitas, porque así te necesita Lorenzo, te necesita sana, mentalmente sana. Entonces, ahora que estamos acá, yo algo que quiero decir es como cuando ustedes no les hayan pedido una opinión, esto es como para todos. O sea, si yo llego y yo digo, ve, ¿ustedes qué opinan del proceso de Lorenzo? ¿Qué opinan? Si no sé qué, obviamente yo te estoy abriendo la puerta para tu opinión. Pero si yo no te he pedido la opinión, si una mamá que está en un proceso difícil o no difícil, lo que sea, si una persona no pide una opinión, no la demos, porque uno no sabe lo que la otra persona ha batallado en todo su proceso personal. Todos tenemos problemas, todos pasamos por cosas supremamente difíciles. Tengas hijos, no tengas hijos, tengas una enfermedad, no tengas una enfermedad, todos hemos pasado por cosas súper difíciles. Entonces, yo siempre hablo de la empatía. La empatía es lo más importante que tenemos que tener en este momento, porque tú puedes ver a un niño supremamente sano y no sabes qué hay detrás de eso. Y por ejemplo, este año, mi mano derecha, una persona que quiero mucho en el trabajo, desde el año pasado está en su proceso de recuperación de cáncer, y yo me apego muchísimo a las personas, muchísimo a las personas. Yo cuando quiero a alguien lo quiero con todo el corazón, yo no quiero a medias, o lo doy todo o no doy nada. Entonces, ella tuvo un momento muy difícil entre final de año y este principio de año, y eso a mí también me detonó un montón de cosas que entre lo de Lorenzo, entre esto, o sea, la vida es supremamente frágil, y yo creo que ahí es cuando uno tiene que dar más amor de lo que uno puede dar. O sea, yo creo que el amor va a salvar al mundo, y por eso en Lorenzo siempre parte de Esteban y mío va a tener una crianza respetuosa. La gente cree que la crianza respetuosa es, ay, mi amor, no te quieres comer la perita, ay, ¿qué quieres? Ay, sí, yo hago lo que tú me digas. Pues no, eso no es una crianza respetuosa. Una crianza respetuosa es saber poner límites con amor. Entonces, los límites de nosotros sabemos que lo estamos haciendo con amor, sabemos que Lorenzo es un niño demasiado amoroso, y lo que ha avanzado desde que estamos en ese tratamiento de este año ahora es impresionante. Además que tenemos muchas personas de la misma edad de Lorenzo, muchos niños de la misma edad de Lorenzo alrededor, y uno es inevitable comparar. Pues eso es totalmente inevitable. Pero yo aprendí a dejarlo de hacer. Este año lo aprendí a dejar de hacer. Mi hijo tiene su proceso, él va a su tiempo, va a su ritmo. Estamos muy orgullosos porque logró algo increíble esta semana, y es que aprendió a escribir su nombre. Él lo aprendió a escribir súper bien, entonces estamos súper orgullosos. ¡Qué hermosura! Sí, tenemos que practicar mucho los números, pero ahí va, no tengo afán, él va a tener tiempo de hacer los números en el momento que quiera. Nunca le insistimos con el nombre, y se sentó, lo hizo perfecto, con una letra súper clara. Estamos súper orgullosos, él dice que quiere aprender su apellido, y él va a su ritmo. Él caminó a los 8 meses, aprendió a escribir su nombre a los 5, él va a su ritmo, no tenemos afán. A mí lo único que me importa es que él sea un niño feliz y un niño bueno, que no maltrate a otros niños, que no sea grosero, que no les pegue. Él, por ejemplo, llega y como cuando habla de sus amigos es con un amor, o por ejemplo todas las noches que se acuesta y nos da abrazos y besos a Esteban y a mí, me dice, mamá, eres una princesa, te amo. Papá, esos músculos, te amo, eres hermoso. O sea, eso para mí vale toda la pena. Ver que Lorenzo es un niño tan amoroso y como con tanta empatía es impresionante, porque cuando él era más chiquito, que él no hablaba, no se le entendía, los niños, como no entienden, tienden a rechazar. Pero es una naturaleza de los niños, no están haciendo nada malo, sino que ellos no entienden. Entonces, Lorenzo desde muy pequeñito siempre fue mucho más apegado a los adultos, porque nosotros nos tomamos el trabajo de decir, repite, amor, no te entiendo, o muéstrame, yo veo. Los niños no. Lorenzo se paraba, por ejemplo, al frente de un niño y empezaba ta 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 ta, y el niño se quedaba mirando como, uy, parce, no, y ni se iba para otro lado. Pues entonces al principio como papás eso es muy duro, porque uno siente que su hijo está siendo rechazado, y uno, como les dije ahorita, uno es un león. Uno ve, pues, uno se meten con el hijo y uno dicen, ay, uno ya es como, ¿qué pasó aquí? O sea, no vamos a hacer nada de esto. Entonces ha sido como un proceso bastante retador. En estos días una amiga me dijo como,
estamos haciendo una maestría de vida. Ella también pasó por un proceso súper difícil con su hijo y hoy su hijo también volvió al colegio, fue un video súper lindo, lloré horrible. Entonces, mira que si uno da ese amor, uno recibe ese amor y, por ejemplo, estoy muy agradecida en la empresa que estoy en este momento también porque cuando se enteraron, pues, de cuando yo entré y se enteraron de todo lo que nos estaba pasando con Lorenzo, me sentaron y me dijeron, aquí estamos, lo que necesites, los días que necesites. Cuando él entró en esa crisis, yo estuve muy ausente. O sea, me tocó escribirle a mi jefa y decirle, necesito toda la paciencia, estoy tratando de resolver esto. Y me decían, lo que necesites. Solo me contestaban, lo que necesites. Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Entonces, yo siento que cuando uno da amor, uno recibe ese amor. Y yo creo que si no hubiera sido lo mismo, si yo hubiera como hecho las cosas distintas, de pronto hubiera puesto como una barrera o hubiera tomado esto de la manera menos, sí, empática posible. O sea, como decir, no, entonces vamos a dejar de ir al colegio, entonces vamos a bloquear esto, entonces no vamos a salir. La cosa es que igual a Lorenzo sí le tocó estar ausente por el colegio un mes y medio, porque ya se estaba volviendo también peligroso para sus compañeros, porque él estaba muy agresivo. Entonces él estuvo un mes y medio fuera del colegio. El primer semestre fue un semestre de demasiados aprendizajes. Para nosotros también como profesionales, porque ahí es cuando uno se empieza a preguntar, ¿será que yo tengo que renunciar? Ujú. ¿Será que yo tengo que quedarme en mi casa para poder apoyar a mi hijo con esta condición? ¿Será que él va a ser un niño independiente? ¿Será que él va a ser capaz de vivir solo? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas mal? Uno constantemente como mamá se pregunta, ¿será que yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que yo tengo que renunciar? O sea, eso se me ha pasado tantas veces por la cabeza. Pero nosotros no, en este momento, obviamente, económicamente no se puede y uno también tiene que pensar en uno, no, o sea, yo también quiero, yo amo mi trabajo, yo quiero ser una profesional exitosa, amo lo que hago, es que niña, yo amo mi trabajo con todo mi ser, o sea, me apasiona, no me imagino haciendo nada más, pero obviamente para mí la maternidad está primero, entonces eso ha sido un dilema que en estos días alguien me preguntó como, ¿esa era la maternidad que te imaginabas? Y yo dije, no, yo no me imaginaba esta maternidad. No, pues como tener que estar constantemente como peleando contra la corriente, porque obviamente hay unos temas muchísimo más profundos que se van a quedar ahí, que uno no los puede expresar tanto y con la familia ha sido un reto, hemos pasado por momentos muy difíciles, entonces yo siento que no, pues que en este momento toca seguir con todo el amor, con toda la paciencia y en este momento Esteban y yo estamos más fuertes que nunca porque lo que ha hecho Lorenzo es enseñarnos sobre la vida, o sea, Lorenzo es el mejor maestro que ha llegado a nuestras vidas y les voy a decir, esto ha sido inmensamente duro, estoy súper cansada todo el tiempo, hay veces no sabemos cómo hacemos, pero yo no cambiaría esto por nada del mundo. Mi niño es lo más espectacular que existe. Yo lo veo a él como montando esta. Yo digo como mi hijo es una cosa espectacular. Entonces obviamente nos ha tocado cambiar, toda mi casa tiene letreros por todas partes, la rutina, pero a mí, por ejemplo, me pasa algo muy particular. A las mamás que tienen niños con este diagnóstico les sirve demasiado las rutinas, pero como Lorenzo es tan inflexible, tú le haces la rutina una vez y tú ya no puedes cambiar esa rutina. Entonces si yo la rutina la tengo en un jueves, yo ya no puedo cambiar eso del jueves. Entonces a mí la rutina no me sirve. ¿Sí me entienden? Sí, claro que te entiendo. Entonces yo todos los días voy cambiando la rutina. Ya no puedo tocar esa rutina. Entonces yo tengo rutinas estáticas por toda mi casa. Porque a Lorenzo eso no le sirve. Lorenzo funciona diferente. Yo he aprendido con él a que las cosas con él son diferentes. Entonces, por ejemplo, Lorenzo no se pone un blue jean porque obviamente la textura es diferente. Las camisetas son específicas, el zapato es específico, su lugar en la casa es específico, su lugar en la cama es específico, su lugar en la mesa es específico. O sea, todo tiene como una razón de ser. Eso es como, sí, un mini profesor. Literal. Literal. Pero mini no, gigante. Ay, no es gigante. Él tiene 5 años y me llega aquí.
Entonces, Ay, y yo soy muy alta, yo mido 1,77 y acá, y mi esposo mide 1,90, entonces pues él es un gigante. Lorenzo va a ser gigante. Va a ser gigante, es gigante. Pero sabes que tú lo ves y él todavía es tan bebé. O sea, obviamente él habla todavía y uno se derrite, él habla muy tierno. Hay palabras que uno a veces no es capaz de corregir porque son muy lindas. Es un niño súper amoroso. En el colegio está aprendiendo a expresar cuando algo le molesta. El colegio también adaptó un lugar como cuando él de pronto se sintiera muy frustrado o empezara con mucha agresividad, él tuviera su espacio en donde pudiera como descansar, como bajar el tonito, no sé qué. Entonces el colegio ha sido un apoyo supremamente grande, pero no crean que uno también hay veces se pregunta, ¿será que ese es el colegio? Porque obviamente en Colombia está pues la ley de la neurodiversidad, en donde pues los colegios reciben niños con diferentes diagnósticos, pero los colegios no están capacitados todos para tener niños neurodiversos, ¿cierto? Todos los colegios tienen niños neurotípicos, a no ser de que sea una institución especial para niños neurodiversos. Por ejemplo, la Fundación Integrar tiene su colegio, pero son niños neurodiversos, pero con unos grados un poco pues como más avanzados, ¿cierto? Niños no verbales. Eso te iba a preguntar yo, Fiore. Sí. Yo estudié en un colegio donde habían un enfoque. Bueno, hice un año en un colegio con un enfoque en que había niños con neurodiversos. Niños neurodiversos. Creo que se dice así. Sí. ¿Por qué la decisión de entrar a, y no estoy juzgando, sino que me parece muy bonito y lo he hablado contigo y me encanta que mucha gente más pueda oír esto, ¿por qué la decisión de meter a Lorenzo a un colegio, por decirlo de alguna manera, típico, neurotípico, tradicional, de todo, neurotípico, versus un colegio con un énfasis neurodiverso, pues en que sí, solo va a encontrar personas que están pasando por, pues o que tienen neurodiversidad? Sí. Creo que dije todo incorrecto, ahí los psicólogos no, lo dijiste súper bien. No, y pues y yo posiblemente acá también haya dicho mil cosas súper extrañas, pero nosotros no somos pues ni psicólogos ni neuropsicólogos, o sea, es lo que conocemos. Bueno, nosotros tomamos la decisión del colegio de Lorenzo porque al Lorenzo, al no ser flexible, lo que nos explican en la fundación es que para que él pueda tener la vida más normal posible, es que él se tenga que enfrentar a la realidad como es. O sea, él no va a crecer y todo en la vida va a ser como él diga. En la vida hay normas, hay situaciones en las que tú no puedes hacer siempre lo que quieras. Entonces, nosotros tomamos la decisión de este colegio porque además es un colegio enfocado en la música y también esa estimulación auditiva le ayuda a él a ser un poquito más flexible y a socializar. Entonces, por ejemplo, cuando Lorenzo empezó con todas estas terapias, tú veas que Lorenzo cuando se juntaba con otros niños, los niños eran allá jugando y Lorenzo era en esta esquina. Él no socializaba nada, o sea, él era en su mundo, con sus muñecos y con lo que a él le gusta, porque normalmente ellos son niños que no tienen filtro y que su cabecita funciona con lo que ellos digan, entonces ellos siempre quieren imponer su juego y no es porque sean llevados de su parecer, malcriados, no, sino que su cabecita no entiende que hay otras opciones más que pueden hacer, sino que él dice, a mí me gusta jugar superhéroes, pues yo estoy segura que él va a querer jugar superhéroes conmigo, o sea, no vamos a jugar nada más, no hay nada más. No, él no entiende que hay muchísimas más opciones. Entonces, lo que nos explicaban, nosotros tenemos terapeuta, psicóloga y psiquiatra que nos están apoyando en este momento. Entonces, ellos nos decían, es muy importante que él tenga ese entorno normal con niños neurotípicos, en donde los niños lo van a retar a él, donde él va a tener que cumplir un horario, donde él va a tener que cumplir una actividad, donde él va a tener que sentarse a comer con sus compañeros, en la misma mesa, va a tener que hacer las mismas actividades. Entonces, por ejemplo, yo sé que Lorenzo lo que ha logrado hoy es porque no lo hemos limitado ni encasillado en que él es neurodiverso. Sí, toda la vida lo va a tener. Es un diagnóstico que dura para toda la vida. Esto no es una enfermedad, es una condición. Al ser una condición, tú vas a vivir con esta condición por el resto de tu vida. Que lo sepas manejar, que tengas el apoyo para manejarlo y vivir normal, obviamente eso lo va a tener Lorenzo, pero él va a ser inflexible toda su vida. ¿Qué ayuda a eso? A que lo pongamos en situaciones que lo reten, a que obligatoriamente va a tener que ser
flexible. Entonces en el colegio, por ejemplo, al principio, él se quería salir de todas las clases, no quería participar. Por ejemplo, es muy charro, él te puede hablar en un idioma que tú dices que es inglés y él dice, no, eso no es inglés. Entonces a él no le gusta la clase de inglés, entonces él se quiere salir de la clase de inglés. Pero entonces, claro, en el colegio a veces me llaman y me decían, no, mamá, entonces él se salió. Yo le dije, no, ustedes no pueden dejar que él se salga del salón. O sea, en el colegio no hay normas diferentes para mi hijo. En el colegio son las mismas normas para todos los niños. Sí, van a haber pataletas, Lorenzo se va a poner agresivo, no sé qué, pero hay que empezar a forzar esa flexibilidad para que él más adelante no sufra tanto, porque es que eso a él lo descompone. Entonces, por ejemplo, se le ponen normas, tienen que dar normas demasiado claras. Lorenzo, ¿no quieres estar en esta clase? Está bien, te puedes hacer en esta esquina, pero no te sales del salón. No quieres participar, pero escuchas la clase. No te puedes salir de esta puerta. No podemos salir de este espacio. Entonces hay normas demasiado claras que él tiene que cumplir. Y eso hace que la flexibilidad de a poquitos empiece. Entonces, por ejemplo, él ya socializa muchísimo más con otros niños. Es muy charro porque en estos días mi hermana y yo estuvimos en embarazo al mismo tiempo, ella tuvo mellizas y tienen la misma edad, estaban jugando. Entonces las mellizas estaban jugando en un cuento y Lorenzo era hablando de Pokémon. Él decía, vamos a hacer la Pokéball. Él era en su mundo hablando de Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pero está ahí parchado, se ríe, habla o les dice Elena, Irene, pero entonces ya él es capaz de estar en un ambiente que no es exactamente lo que él se imagina, puede estar ahí con sus gustos, sus intereses, pero está ahí, comparte. Entonces eso ha sido súper bueno y creo que mucho de eso es también gracias a que el colegio de Lorenzo son 12 niños por salón, son 2 profesoras por salón. ¿Y qué pasa? Cuando es un colegio más especializado en neurodiversidad, el aprendizaje es muy individual, pues como muy cada Sí. uno, exacto. Y obviamente en la vida de Lorenzo no siempre va a estar la misma profesora, las mismas personas, los mismos niños, eso no se va a conservar. Entonces, ¿qué quiero que quede claro aquí? Hay diferentes, por eso es Niveles espectro, o exacto, hay diferentes niveles, hay diferentes maneras tipos. de ver el mundo, los niños, ningún niño con esta condición es igual. Yo conozco varias mamás que también tienen niños con esta condición y todos son completamente diferentes. El hecho de que a mí me haya funcionado no quiere decir que a otro niño que se ha diagnosticado con autismo le funcione. Entonces, por ejemplo, tengo una mamá que tiene la hija con este mismo diagnóstico y la rutina a ella le funciona perfecto. La niña necesita su rutina, necesita cumplir y visualmente necesita tener esas indicaciones. Lorenzo tiene la rutina y las indicaciones, pero para él eso se tiene que quedar estático así. Eso es lo que él conoce, eso no va a cambiar y son los mismos muñequitos en la misma parte. Es súper raro. No, yo Pero él, entiendo. por ejemplo, la anticipación le funciona perfecto. Y las alarmas, es decir, como en 5 minutos nos vamos. En 3 minutos, gordo, nos vamos. Ya casi nos vamos a poner los zapatos. Mi amor, vamos a empezar a poner los zapatos porque en un minutico nos vamos. O sea, empezar de a poquitos o decir, mi amor, yo sé que estás muy contento, vamos a poner una alarma. La alarma va a durar 15 minutos. Entonces, con el celular ponemos la alarma. Suena la alarma y yo, ¿estás escuchando la alarma? Sí, mamá, ¿puedo terminar de hacer esto? Y yo, terminas eso y nos vamos. Y él así todo eso lo sabe interpretar y lo sabe cumplir. Pero pues Fiore, constantemente, es ¿qué? demasiado teso que yo no sé si vos sabés, porque claro, como vos estás metida en este cuento, probablemente lo que vivimos mamás de neurotípicos puede ser como lejano, Ujú, pero es muy teso que lo que tú estás diciendo es justamente lo que le recomiendan a uno hacer con los niños. Claramente es ujú, a diferentes niveles, ujú. pero por ejemplo, si Exacto. uno Exactamente. cogiera toda esa teoría y la aplicara con un niño neurotípico, se evitaría tantas Tantas pataletas. cosas, tantas, Impresionante. O sea, a mí, demasiadas. por ejemplo, la psicóloga me ha enseñado todo eso que tú estás diciendo de decirles de antes qué va a pasar, empezar a decirle como, bueno, entonces va a pasar esto en tanto tiempo, que es que ellos no saben leer el reloj, no importa, pues Ujú. ahí vamos. Alarmas o reloj de arena. El La reloj de arena sirve rutina, demasiado. exacto, la rutina. Y yo sé que yo hago eso y toda la vida de nosotros marcha mejor.
A mí me va cogiendo el día a día, que es exactamente lo que a ti te pasa y lo que a todos nos pasa, y se me olvida decirle cualquier cosa, como que ayer, así me había olvidado contarle esa historia, pero ayer mi mamá fue por Agus al colegio, porque mi mamá está acá en México, y a mí se me olvidó decirle a Agus que mi mamá iba a ir por ella al colegio. Entonces, la dejamos las dos en la guardería, pero mi mamá fue solo por ella. Ah, no. Pues llanto y llegó acá y no me quería ver, estaba furiosa conmigo, se demoró por la tarde, por ahí una hora para volverme a parar bolas. Y yo dije, claro, yo no le dije, mi amor, tu abuela va a venir por ti. Ella estaba esperando como todos los días que mi mamá venga por mí. Claro. Y yo decía, pues es que son niños que están descubriendo el mundo. Necesitan, los niños, independiente de que sean neurotípicos o neurodiversos, necesitan que nosotros estemos ahí para acompañarlos en el paso a paso. Exacto. Total. Es que uno no nace aprendido. Si uno a esta edad no tiene ni idea, tampoco hay veces que está haciendo. Imagínate ellos, o sea, nada, nulas. O sea, yo a veces me despierto y yo digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, total. Universo, ilumíname, ¿qué está pasando? O sea, si uno hay veces no tiene ni idea, imagínate las cabecitas de ellos que no conocen nada que es sino ese calor de hogar, que es ese lugar seguro. Si nosotros no les ayudamos a hacer esas cosas, por eso yo digo, ¿de qué sirve un regaño, un grito? ¿O de qué sirve? Es que ellos están depositando la confianza de que uno les ayude a vivir en uno. Entonces, o sea, no sirve de nada. Por ejemplo, todas estas cosas que hemos aprendido con la fundación, ellos como le dan talleres y cosas a los profesores del colegio, un día llegó la profe, me llamó y me dijo, estamos muy contentos porque todo lo que hemos aprendido en la fundación lo hemos aplicado acá y ha funcionado perfecto para el resto de los niños. Qué hermosura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama agenda. Cuando yo veo que Lorenzo hay días está como inquieto, como que no está como con su mejor actitud, yo le digo, bueno, amor, vamos a hacer una agenda de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, la agenda es que yo cojo una hoja y le digo, entonces, vamos a desayunar, luego nos vamos a bañar, luego puedes ver un poquito de televisión, se lo dibujo, vamos a hacer esto y luego hacemos otro plan, listo. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer primero? Listo, vamos a hacer esto primero, entonces lo hago con él, lo acompaño, hacemos lo siguiente, pone chulito, no sé qué. Él se acostumbró tanto que hay veces siente que es normal, nosotros como mamá hay veces nos detonamos, hay veces estamos mal geniadas, hay veces estamos cansadas, hartas. Me morí. ¿Por qué? O sea, no. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estamos hartas? Lo estamos tratando de hacerlo mejor. ¿Te ofrece la agenda? ¿Qué? Me ofrece la agenda. Me dice, mami, voy a hacer una agenda. Coge un lápiz, un papel y me dice, vamos a comer. Vamos, y la dibuja, o sea, y hace 1, 2, 3, lo dibuja y me dice, vamos a hacer una agenda. Entonces, cuando él sale con esas cosas, yo digo, pucha, hay algo que estamos haciendo bien. Total. Entonces, él mismo trata de regularse. Entonces, la profesora un día me llamó y me dijo, Fiore, empezamos a hacer la agenda en todos los salones de prejardín y no te imaginas lo que ha funcionado. Ellos me dijeron, compramos el tablero que se borra, o sea, porque además hubo un tiempo que con Lorenzo nos tocó salir con una tablita de esas que se borra y lápiz y marcador, porque con él nos tocaba, o sea, si entraba en una crisis o, por ejemplo, no se quería bañar o había algo que él no quería hacer, entonces yo ponía el tablerito y digo, bueno, hay varias opciones, mi amor. La primera es que te bañes feliz, estés con mami, juguemos un ratico en el agua y que luego salgamos a jugar. Está la otra opción de que te quedes triste, de que estés indispuesto, que no te quieras bañar, nos quedamos aburriditos, no hay que darle como las opciones. Entonces yo era, no sé, salíamos al centro comercial y yo era ahí, bueno, mi amor, tienes esta opción, ¿quieres jugo de mango con papitas? O no sé qué, o el helado tiene que ser después, no, quiero el helado ya. Esta es la opción 1, la opción 2. O sea, yo parecía como una profesora andando por todo Medellín. Pero la profe me llamó y me dijo, eso nos ha funcionado perfecto. Las veces que he ido como por los reportes, veo el tablero, dice agenda, entonces le muestran las clases que van a hacer ese día, los anticipan. Entonces, eso funciona en cualquier niño. Total. Obviamente, en ellos necesitan más estructura, pero si todas las mamás empiezan a aplicar eso, va a funcionar perfecto. Fiore, la mamá con el tablerito, soy yo. Me encanta. ¿Soy yo? Eso funciona. Y ¿sí ha o no? sido, Así, les voy a decir una perfecto. cosa, Maximiliano no se ponía uniforme porque a Maxi le cuesta un poco seguir las reglas. Y ahora todo lo que decías, o sea, y obviamente es en menor medida, pero
compartimos lo mismo y por eso me conecto tanto también porque te veo y digo, Dios mío, te admiro profundamente porque siento toda la empatía que una persona puede sentir por ti porque no he estado cerquita de estar ahí, pero sin estarlo me puedo imaginar lo que se siente y te admiro de verdad por la actitud con la que lo haces y porque le estás entregando todo el amor del mundo y la mejor disposición. Y eso se ve reflejado en tu hijo. Muchas gracias. Entonces, uno a veces no se siente así, pero lo eres. eres. Estos días le decía a Esteban, me siento súper mala mamá, hay cosas que no funcionan, y él me decía, pero ¿cómo estás diciendo eso? Total. O sea, yo sé que todas las mamás siempre tratan de hacer lo mejor para sus hijos. Por eso yo ahora, con todo esto que me ha pasado, yo, por ejemplo, mamás, que el niño está en el piso haciendo un berrinche, a mí me provoca abrazar a la mamá y decirle, no pasa nada, es normal, bien. Déjalo llorar, está bien. Él está entendiendo que tiene un sentimiento que no logra entender porque lo está sintiendo. Está en mal genio, déjalo que llore un ratico, eso también le va a dar, como, lo va a enseñar a manejar ese momento que le está sintiendo de frustración. Si él se calma solo, eso le va a enseñar para el resto de la vida, que él puede controlar esas emociones. Por ejemplo, con Lorenzo hacemos algo que se llama la respiración mariposa, que también imprimimos eso, lo mandamos al colegio y los niños respiran mariposa, Lorenzo trata de calmarse, o sea, siempre el trabajo con él, la respiración, o sea, y miren que ustedes mismas me lo han dicho, muchas de estas cosas es lo que funciona con todos los niños. Para mí, o sea, todo lo que me has dicho yo lo uso, porque o si no, no podría, no tenía cordura, o sea, y con el tablerito, que es mi nuevo mejor amigo, Maximiliano no se ponía el uniforme, era el único niño de toda la guardería que no usaba uniforme. Lleva una semana usando uniforme. Es un logro gigante. Yo no lo puedo creer. Y ha sido a punta del tablerito, de la rutina, de ganarse puntos por su rutina, y ha funcionado súper bien. Exacto. Por ejemplo, mira, muchas veces, muchas psicólogas dicen como que hay veces eso de que te vas a ganar una estrella si haces no sé qué, dicen como que no, porque eso pues es como una competencia, no sé qué. Al premio. Exacto. Lo que se puede hacer es, si le vas a dar un premio, que no sea algo material, sino como, mi amor, mira, vamos a cumplir estas normas y el fin de semana vamos a salir a hacer algo divertido con los papás, vamos a ir a un parque, vamos a hacer, pues, o sea, les voy a decir, yo no soy ninguna psicóloga, ni experta en crianza, ni menos, o sea, jamás, pero yo estoy hablando desde lo que a mí me funciona con Lorenzo, y eso que muchas veces me coge el tablero, me lo arrebata y me lo raya así y me dice, no quiero hacer nada. Exacto. Obvio. Y hay veces se gana el punto, hay veces no se lo gana. No es como que el tablero funciona perfecto, no. El uniforme, el Espíritu Santo ha funcionado y mil cosas de la rutina, no, y está bien. Y creo que permitirles que no funcione también está bien. Exacto. Porque es que las cosas no son así, punto. O sea, tener flexibilidad. Exacto. Por ejemplo, mira, en estos días él estaba furioso en el carro, pero se puso furioso. Entonces, claro, él empieza con golpes, empieza y le estaba dando al carro, y era porque yo no le presté el celular. O sea, a mí con Lorenzo, con las cosas con lo que son pantallas, tengo que ser súper estricta porque él se puede quedar forever, o sea, infinito tiempo. Por eso las alarmas y todo eso es demasiado importante con él. Entonces, como yo le dije, no, amor, en el carro no hay celular, se puso furioso. Entonces, yo en vez de decirle como, ¿por qué te vas a poner fuera? Yo le dije, amor, ¿sabes qué? Si a mí me hubieran quitado el celular y me hubieran dicho, no lo puedes ver más, a mí también me hubiera dado rabia, Lorenzo. Te entiendo, mi amor. Llora un ratico, que ya ahorita, si quieres, cuando lleguemos, yo te lo presto, pero tú sabes que en el carro, por los ojitos, por un montón de cosas, pero yo te entiendo, mi amor, que estás mal genio. La verdad, a mí también me hubiera dado mal genio. Se quedó mirando como, ¿será que ella sí se hubiera puesto mal genio? Sí, entonces uno los pone a pensar, entonces ellos son como que, bueno, listo, se me va a quitar el mal genio. Pero, o sea, es ponerlos a pensar también cómo va a ser la vida. O sea, ya cuando uno esté grande, pues, pucha, uno hay veces va a llorar de la rabia. Uno ha llorado en el trabajo, alabado y glorificado, de 30 y pico de años. Ahora uno no va a permitir que un niño de 5 años llore, que un niño de 3 años llore, que un niño de 6 años llore, o que tenga rabia. Total. Lo más maravilloso de todo eso es que cuando se calman van a aprender que se pueden calmar, que pueden controlar sus emociones, autorregularse. Eso es lo que ellos tienen que hacer, y esto le funciona a Lorenzo y le funciona a todos los niños. ¿Qué ha pasado con Lorenzo? Son temas demasiado específicos, que es lo que nosotros estamos trabajando con la fundación y que hace que todo
evolucione mejor. Pero ahí voy otra vez, al no ser eso tan tangible, como tú estás viendo un niño que funciona perfectamente, que socializa, que no sé qué, entonces muchas veces está ese comentario de, te estás inventando ese diagnóstico, tu hijo no tiene eso, tú le has hecho más exámenes, ¿por qué le estás inventando eso a él? ¿Qué estás ganando con eso? Pues como que un montón de cosas que me ha pasado mucho este año. Pero, o sea, la gente te dice eso de frente. Sí, claro. ¿Y vos qué respondes? De frente. Mira, mira, nene, yo soy una persona como que trato siempre de, primero, de tratar de responder desde el amor. Eso es demasiado necesario. Y en estos días me pasó algo pues muy particular en donde alguien me dijo como, pero le has hecho prueba genética. O sea, ¿están seguros? Cuando yo leí eso, yo me quedé pensando como, ¿en qué momento a alguien le daría curiosidad de preguntarle eso a un papá? Pues primero a mí o sea, se me generó esa duda. Pues, o sea, yo creo que, no sé, si fuera algo más visible, lo que fuera, uno no tiene por qué preguntarle a los papás si ellos se han tomado el trabajo de hacer algo más allá sin ellos ni siquiera tocar el tema, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me han dicho eso o me han dicho como, eh, entonces más autista yo. O, pues sí, unos comentarios, la verdad, bastante difíciles. Pero uno aprende a contestar. Sabes que uno, con lo que uno ha aprendido en este proceso, uno aprende a contestar y yo sé que las personas no lo hacen ni tampoco para hacerle daño a uno, lo hacen de pronto por el desconocimiento. Ignorancia. Entonces, por ejemplo, mira, hay muchas personas que la alimentación les ha servido con sus hijos con este diagnóstico, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que cuando las mamás tenemos hijos que no son neurotípicos, eh, tenemos, pues, o sea, esas personas tienen que aprender también a respetar que no, el proceso de todos no es el mismo. Entonces, yo, por ejemplo, yo, Fiorella, que estoy en un proceso, en una fundación que yo, pues, como que confío ciegamente porque nos han enseñado mucho, que estoy con un colegio, que estoy con mi esposo, o sea, que tenemos como ya una comunidad entre nosotros muy montada para el apoyo de Lorenzo. La alimentación no le va a quitar este diagnóstico. Entonces, está el tema de la alimentación, ¿cierto? Tú puedes eliminar el azúcar, puedes hacer un montón de cosas que hasta nosotros como adultos, obviamente tú te vas a empezar a sentir mejor, eliminamos el azúcar, algo más sano, no sé qué, bueno, ¿cierto? Pero el control de la alimentación no va a hacer que ese diagnóstico que tiene tu hijo cambie. Tu hijo va a tener este diagnóstico por el resto de su vida. Entonces, obviamente, siempre vamos a intentar alimentar a nuestros hijos de la mejor manera, pero hay muchas personas que, por ejemplo, se me han acercado y me dicen, no le deberías de dar nada de dulce, deberías de hacer esto, le deberías de quitar el gluten, le deberías de no sé qué, estoy segura que el de una cambia, que el de una mejora, no sé qué. Entonces, yo sé que también lo hacen con todo el amor. Entonces yo les digo, muchísimas gracias, sé que eso puede funcionar. En el caso de mi hijo, nosotros nos estamos yendo por otro lado, pero igual muchísimas gracias. Pero entonces siempre va a haber alguien que crea que lo que te van a decir es mejor de lo que tú ya estás haciendo. Y nadie va a saber qué es lo mejor para tu hijo que su círculo más cercano, que son sus papás. Definitivamente lloré un poquito menos. Me está sirviendo la terapia, Sofía. Pero sabía que era un episodio que me iba a tocar muchas fibras, pero nunca pensé que el aprendizaje que me iba a dejar ese episodio iba a estar enfocado a la empatía. Y iba a ser un llamado tan grande a que seamos más empáticos, a que dejemos de sacar conclusiones y a que respetemos a los demás. Que por el hecho de que yo tenga a mi hijo en la mitad de un centro comercial, en un lugar público, no abre las puertas a mi vida privada. No, es que nunca vamos a saber, niñas, es que nunca, ni porque tuviéramos una varita mágica, ni porque fuéramos adivinas. O sea,
de verdad respetemos el proceso de cada persona y estamos en un mundo de libre expresión. Sí, o sea, si tú ves a alguien que tú no compartes cómo es esa persona o cómo se expresa, o sea, lo único que puedes hacer es respetar su opinión, no la compartes, pero no hay necesidad de herir sentimientos, de asumir cosas que no tienes que asumir. Además, todos los papás, criar es muy difícil. Criar es muy difícil, sabiendo el mundo cómo está, el mundo a lo que va. O sea, nosotros tenemos que dejar personitas que sean capaces de sobrevivir al mundo como está. ¿Cómo va a sobrevivir el mundo? Estoy seguro que va a ser con amor. O sea, si entre todos nos tratamos con amor, si damos amor, si respetamos desde el amor, así el mundo va a ser un mundo mejor. Estoy completamente segura. Completamente de acuerdo. De acuerdo, Fiore, ya para ir finalizando, yo tengo una cosa y es que yo estoy en un colegio donde habían personas con autismo o personas neurodiversas porque pues todo el mundo tenía diferentes Diagnósticos. diagnósticos y nunca nos enseñaron cómo debíamos reaccionar ante diferentes situaciones que se presentaban y una de esas es, ¿cómo se llaman? Como los episodios. Sí, las crisis que les Y dan a las los... Sí. crisis que les dan, y a mí me encantaría que, pues tú que ya has como recorrido un camino, nos dijeras a los demás cómo podemos nosotros apoyar cuando vemos, por ejemplo, si yo estoy en tu casa y veo que a Lorenzo le empieza a dar una crisis, o si yo estoy en un centro comercial con mi hermana y veo que mi sobrino, por decir algo, o incluso si veo un adulto que sufre de autismo, que está teniendo una crisis, ¿cómo puede uno ayudar? O sea, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer en ese momento? Fuera de callarse y no juzgar. Sí, sí, yo creo que primero lo más importante es dar, si no eres tú la persona pues que está con esa personita, o con esa persona ya mayor, lo que sea, primero es dar ese espacio a la persona, en este caso, por ejemplo, a los papás. Si tú estás en, no sé, estás en una casa y tu hermana tiene un niño que tiene este diagnóstico, ¿cierto? En el momento que él entra en crisis, obviamente todos van a querer ayudar, pero la mejor manera en que pueden ayudar es aléjate. Deja que la persona que conoce a esa personita haga lo que ella sabe que le funciona. Entonces, primero, esas personitas que tienen este diagnóstico no les gusta mucho el contacto físico. Algunos sí, algunos no. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lorenzo, cuando está en una crisis, lo peor que yo puedo hacer es cogerlo, retenerlo y decirle, cálmate, cálmate, mi amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el caso mío, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo me cercioro que no se haga daño, que algo de lo que esté alrededor de Lorenzo no le haga daño a él. Entonces, por ejemplo, si él se tira al piso y se empieza a dar contra el piso, yo ahí intervengo y pongo la mano, pero no trato de calmarlo a la fuerza, o sea, no lo agarro, porque eso va a hacer que él entre más en crisis y se vuelva más agresivo. Entonces, lo que nos explicaron a nosotros es, esas crisis pueden durar media hora, 1 hora, 2 horas o 3 horas. Una vez yo estuve en una crisis de 3 horas en mi casa, que fue una de las idas que me tocó salir del trabajo urgente para poder ayudar a Ruby. Cuando llegué, toda la pieza de él estaba destruida y él estaba en gritos y tiraba todo y tiraba todo. Entonces, cuando él se metió a la pieza, yo me metí a la pieza con él, cerré la puerta y él estaba en la cama y yo me senté al lado de él, protegerlo que no tuviera cosas como cortopunzantes o cosas que lo pudieran aporrear y esperar. Ellos se tienen que regular ellos solos y tú hablar lo menos posible. Por ejemplo, a mí con Lorenzo me tocaba dar indicaciones claras. No, mi amor, en este momento no vamos a salir. Es que quiero que no... Mi amor, en este momento no vamos a salir. Yo por dentro puedo estar en un solo grito. Mi cabeza puede estar así como un siriri. ¡Ah! Me voy a morir del desespero. Pero yo por fuera tengo que estar así, niñas. Muchas personas me preguntan, Fiore, ¿vos cómo haces? ¿Por qué tenés esa paciencia? Niñas, yo no sé. Uno empieza a tener una fuerza interior, un corazón soldadito, un corazón fuerte, porque literal yo me siento y eso es un caos, eso es así todo volando, cosas a lo película, y yo soy, mi amor, en este momento vamos a hacer esto. Es que no, entonces el puño, lo que sea, yo, vamos a hacer esto. Palabras claves y cortas. Entonces, en mi caso, eso me funciona.
Si tú ves a una mamá o estás con una mamá que empieza un niño con una pataleta, porque eso es otra cosa. Yo ya sé diferenciar entre crisis y pataleta. Lorenzo es un niño de 5 años que va a tener normalmente pataletas como un niño de 5 años. Entonces yo ya lo sé diferenciar, ¿cierto? Entonces obviamente siempre los comandos tienen que ser demasiado claros. O sea, si él está en una pataleta, no, Lorenzo, en este momento vamos a hacer esto y vamos a seguir con esto. O sea, como toda la indicación cuando es una pataleta, porque yo lo conozco. Si es una crisis, lo primero que tengo que hacer es impedir que se haga daño, porque normalmente Lorenzo sí se da contra las paredes, contra el piso o se rasguña. Entonces, cuando empieza a hacerse mucho daño de rasguñarse, sí me toca cogerle las manitos, pero no hablar mucho. O sea, en ese momento no sirve ni abrazarlo ni hablar mucho. Entonces, si tú estás en un centro comercial, ves a una mamá que su niña le está haciendo la pataleta, lo primero es no mirar. Es que eso a uno no le importa. No hay nada más estresante que uno ya viene estresado, que el niño está en el piso gritando, revolcándose y que todo el mundo pase como Incluso mirando. queriendo ayudar, porque creen que saben ayudar, pero no. No, nadie lo va a ayudar a uno, nadie conoce el niño de uno como lo conoce Pero, uno. pausa, eso pasa hasta con los niños. No hay Sí. nada Sí. peor que un niño en pataleta y voy a decirlo así, y todos los cercanos tratando de ayudar. Total. No, dale su espacio. Dale Yo su espacio. Vean, implosiono. vea, Sí. les voy a decir una cosa. A mí una vez me pasó en un centro comercial, yo estaba con Lorenzo. Y Lorenzo, primero, era una pataleta, porque quería que yo le comprara algo. Y yo le dije que no, no lo íbamos a comprar. Ya esa pataleta evolucionó a una crisis de frustración. Entonces se tiró al piso. Yo sabía dónde estaba, me le senté al ladito y yo dije, mi niño está en una crisis, yo no voy a interferir, ni voy a decir que si interfiero sé que se va a poner más agresivo, o sea, yo ya me lo sabía de memoria. ¿Cómo es que pasa un señor? No. Prepárense. ¿Cómo es que pasa un señor y se agacha y le dice, oiga, muchacho, ¿usted qué está haciendo? Mire su mamá cómo está de preocupada, no sé qué. Y yo, ay, señor, qué pena, no, 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 yo estoy muy tranquila, es que déjelo, él se va a calmar solo, no se preocupe, muchas gracias por la ayuda que no necesitaba. Yo les voy a decir, no tienen por qué. Denle el espacio. Ya los papás están lo suficientemente estresados y acongojados por esa situación como para que todo el mundo esté como alrededor. Y pasa igual con la familia. Pues, por ejemplo, a mí muchas veces me toca como, no, un momentico, yo lo manejo. No, por favor, no le digas nada, que yo me encargo. No le hables así, que yo soy la que sabe cómo manejarlo. O sea, a mí me toca frenar mucho. Entonces, muchas veces uno hay veces pasa como de o fastidioso o mala clase, lo que sea, y no es eso. Es porque tú has tenido un proceso demasiado largo, demasiado doloroso, como para que crean que de la manera en que esas personas lo están haciendo sea mejor que lo que tú estás tratando de hacer. Entonces, para manejar esas pataletas, nene, la mejor recomendación es, si van a mirar, miren con amor. O sea, por ejemplo, en los aviones, No, y un no miren, niño, no miren. o sea, no miren. No. Por eso, si van a mirar, No pues traten de miren. mirar con amor. Si no saben mirar con amor, no miremos. Por ejemplo, si estamos en un avión y los bebés empiezan a llorar, claro, qué pecado, le deben de doler los oídos. Pensemos en que nosotros también fuimos niños. Nosotros también hicimos pataleta, nosotros también nos cogimos el pelo, nos tiramos al piso. O sea, nosotros hicimos exactamente lo Claro, mismo. es que Fiorella, a mí no me desbomba con ese tema que lo tengo acá en la punta de la lengua todo ese capítulo y todo ese episodio. Y es que con todo lo que estabas diciendo, a mí me ha impresionado mucho que fuera de todo el estrés que manejamos los papás, yo no sé si ustedes han visto, yo sí, yo me meto mucho a Facebook, no se rían de mí por ser tan viejita, pero en Facebook han salido demasiados artículos que en Estados Unidos todo el mundo está como dividido en que los niños no deberían de viajar en avión o deberían de haber vuelos solo de niños, que porque cómo es posible que los niños lloren en el avión y que eso daña para el resto de la gente, entonces que uno tiene derecho a no querer que en el vuelo de uno haya niños. Y yo dije, a ver, todos fuimos niños, si a usted no le gustan los niños, está bien, no los tenga, o entonces no se monte en un avión. Yo estoy de acuerdo en que ya esto lo he dicho, las aerolíneas deberían de tener un espacio niños y un espacio no niños, pero mientras eso no pase, los aviones son para todos, pues Exacto. usted también fue niño. Te voy a decir, ese tema de los aviones con los niños, también yo creo que es un tema muy delicado porque no sabes en qué momento al niño
se va a desesperar de estar sentado tanto tiempo, los niños son súper activos o le va a empezar a doler el oído. A Lorenzo le sirven mucho los audífonos que bloquean un poquito el sonido o, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Empezar a conocer al niño. Si tú sabes que el niño, no sé, eres antipantallas, pero sabes que el niño se solla media hora pegado a una pantalla en el avión. Mamá, seamos flexibles, pongámosle la berraca pantalla al muchachito en el avión para que no llore. Es que los viajes tienen que ser agradables. No tenemos que estar sufriendo. Quédate callado, amor, no vayas a llorar. Ay, Dios mío, empezó a llorar Esteban, ¿qué vamos a hacer? No, nada. Si sabemos que el niño se queda tranquilo con una pantalla en un avión, porque es un viaje de media hora, 1 hora, 2 horas, o hasta viajes de 6 horas, póngale la pantalla que el muchachito quiera. Son unas vacaciones, mi amor, que quieres ver a todo sí, mientras estemos todos felices en el avión y en paz. O sea, a mí me parece Pues que sí, uno también tiene que Fiore. ser mentalmente, emocionalmente positiva, pues, o sea, si sabemos que eso va a ser flexible, Y total. yo te voy a decir una cosa más grave porque acá me imagino a la gente que no tiene hijos ya formulando, pues pero entonces no se vayan de vacaciones. Sí, y los que tenemos que viajar por trabajo, o sea, los que nos vinimos a vivir a otro país, que entonces tampoco podemos viajar a ese país a vivir, o sea, pues toda la población que tiene hijos, ¿por cuántos años no nos podemos desplazar ni por trabajo, ni por salud, ni por nada? Exacto, Pues ya, exacto. o sea, anclados. No, es que por eso yo digo, pues pucha, pensemos en que nosotros también fuimos niños. Yo me acuerdo, nosotros, como yo nací en Argentina, yo viajé acá cuando tenía 5 años y mi mamá me decía, gordita, vos lloraste todo el viaje, te dolían demasiado los oídos. Pero yo sé que ella me trató con demasiado amor. Posiblemente yo la habré chocado a medio viaje, pero no era culpa mía, güey. A mí me dolían los oídos. Pues uno qué hace, uno es un bebé, le duelen los oídos. O por ejemplo, yo siempre en los aviones trato de hacerme en el pasillo, porque yo soy muy grande, niñas muy grandes y con la rodilla operada, yo soy muy incómoda, me tengo que parar muchas veces. Si yo que soy una adulta me cuesta, ahora un niño, por ejemplo, a Lorenzo es porque le encantan las naves y le encanta todo eso, entonces uno se va pegando por ese lado. Pero a él le sirve mucho los audífonos. Bajamos unas series en el iPad y le pongo el iPad a Lorenzo. Entonces, papás, sean flexibles con los aviones. Todo va a estar bien. Con la vida. Con la vida, con todo, está bien. Qué rico tener normas y todo. Por ejemplo, yo con Lorenzo soy con alarmas para todo. Pero yo sé que un sábado, ¿a qué horas te quieres dormir? Nos dormimos a la hora que te quieras dormir. Pues, o sea, tenemos que tener balances en la vida, si no nos vamos a enloquecer. Yo ya estuviera De loca. acuerdo. O sea, yo les digo, yo hay veces, por ejemplo, el lunes, me desperté temprano, llevé a Lorenzo al colegio, fui a trabajar, salí más temprano, me fui a hacer la resonancia de rodilla, fui por Lorenzo, le fui a hacer una oscilometría, ¿qué se llama? Oscilometría de impulso, bueno, de asma, porque también lo acabaron de diagnosticar con asma. Pero eso es un 10 tratamiento. de 10. 10 de 10. No hay nada más que yo no pueda hacer, no importa. Todo va a estar bien. Además que el humor sirve demasiado. Es una forma de transitar las emociones. Marica, si uno no se ríe, además si uno no se ríe de uno Total. mismo, se jode. Total. Entonces yo hay veces digo, ve, ¿cómo fui capaz de sobrevivir a este día? Lo logré. Entonces también, mamás, otro aprendizaje de este episodio, celebrémonos todo. Un día te quieres ir con tus amigas un fin de semana sin esposo y sin hijo, vete que te lo mereces. Total. Porque últimamente yo me estaba sintiendo muy juzgada, pues había tenido como un montón de eventos, un matrimonio, un cumpleaños. Y yo dije, me siento observada y mirada como vos tenés un hijo, no deberías estar haciendo eso. Pero si nosotros estamos bien mentalmente y seguimos, porque nosotros antes de ser mamás somos mujeres, somos esposas, somos amigas, somos hermanas, somos todo. No podemos dejar de ser nosotros también por ellos. Ustedes saben la historia de los flamingos, ¿cierto? Ellos Sí, cuando claro. tienen crías pierden su color rosado porque es demasiado extenuante cuidar a sus crías. Y después que las crías van creciendo, ellos van volviendo a recuperar su color rosadito. Y eso pasa con nosotros. Amén. Yo me perdí completamente como Fiorella cuando Lorenzo nació. Me perdí. Dejé de ser la Fiore que soy ahora. Y poquito a poco, con terapia, con amor, con un montón de cosas, me siento otra vez que soy yo. Qué hermoso. Qué bonito. Gracias, niña. Fiore, último aprendizaje de este episodio. Fiore, ¿para ti qué es el caos? Para mí, ¿qué es el caos? Ay, alabado y glorificado, yo no estaba preparada para esa pregunta. Para mí, ¿qué es el caos? Yo que he tenido tanto caos en mi vida,
Para mí La el vida caos, misma. la vida, o sea, mi vida es un caos constantemente. Yo creo que no va a sonar súper cursi, No importa. No importa. pero para mí el caos otra vez lo voy a volver a decir, es muy cursi, es como, pero la verdad lo siento así. El caos es amor para mí, en mi vida y en mi familia. Porque si yo sé que si yo no quisiera dar y recibir tanto amor, no haría y no sería capaz de hacer las cosas como las hago en este momento. No sería capaz de repartir el tiempo de la manera que lo hago, no sería capaz de amar con tantas fuerzas todo, porque como todo es tan caótico y la vida es tan cortita, si no lo hacemos así y no lo hacemos con todas nuestras ganas, por eso yo digo que a mí todo lo que hago me apasiona, si no lo hacemos así, entonces no tiene sentido. O sea, tenemos que vivir siempre al máximo con demasiada pasión. Entonces, para mí el caos, mi vida es un caos, pero es un caos perfecto para mí. Fiore, yo te quiero dar las gracias porque me parece hermosa tu historia. Y además de eso, no sé si eres consciente, creo que sí, pero ahorita dijiste que Lorenzo había nacido y desde que lo tenías en tu barriguita le dijiste que él iba a cambiar el mundo y lo está cambiando y está empezando por su colegio. Entonces es algo muy bonito. Ay, no voy a llorar. Otra vez, las dos. Verónica, tú también. Chocolateando. Sí, chocolateando. No, pero es verdad. Nini. Muchas gracias. Yo sé que, aunque él no se dé cuenta, él ha hecho, a tan corta edad, él ha hecho muchísimos cambios en la vida de muchas personas. Y él no sabe todavía, que es lo más bonito. Fiore, Muchas gracias. yo fuera de por que las te agradezco y tengo que decir, obviamente, y le agradezco. Ya todos los que nos escuchan saben qué tengo que decir a continuación, pero fuera de eso, pucha, date unas palmaditas en la espalda, porque él no está cambiando el mundo solo. Él no está cambiando el mundo solo, él está cambiando el mundo de la mano tuya. Y no puedo hablar de tu esposo porque no lo conozco, pero me imagino que también. Pero Él es todo lo una que estás belleza. diciendo es un trabajo en conjunto, ¿cierto? Y todo lo que están cambiando en el colegio, que es donde más lo hablamos hoy, pero también con las familias, en tu trabajo estoy segura de que ya existía una gran empatía, pero ahora hay todavía más sensibilidad por estos temas. Todo eso, que tú estés acá hoy sentada, todo eso es por trabajo en equipo, no es solo él. Entonces yo creo que te tenés que valorar lo que estás haciendo. Muchas gracias, niñas. Gracias, Fiore, por ese súper rato y por Gracias. habernos corrido Gracias tanto. a ustedes. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que todos los martes pueden escuchar nuestros nuevos episodios. Pueden seguirnos en Instagram como @elclubdelcaos_. Ya también tenemos TikTok y YouTube, así Verónica esté ahí sufriendo. Y los invitamos a que estén muy pendientes de los nuevos episodios. Y acá en este episodio les vamos a dejar por lo menos el link de la fundación pues, o de la entidad con la que trabaja Fiore, por si alguien necesita más información. Además, acuérdense de seguir su intuición, porque acuérdense que mucha gente le dijo a Fiore que estaba loca, que se estaba inventando las cosas y no era así. Entonces, mamás, siempre escuchemos. Gracias. Chao. Gracias.